Continuamos en resumen matinal y vamos a conversar con el diputado y buen amigo Tobías Crespo, diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Tobías, buenos días y bienvenido a resumen matinal. Gracias, buenos días Juan, buenos días Miguel, y también saludando a los televidentes que siguen a ustedes en este espacio. Muy afortunado y agradecido de estar con ustedes hoy aquí en resumen matinal, empezando esta mañana con muchas informaciones, ¿verdad?, de la agenda nacional y la agenda política. Hay varios temas todavía contigo que tratar, político y sobre todo tu especialidad en lo que tiene que ver con, y además de eso que tú has sido pues diríamos el autor y el propulsor de aquella conformación de lo que la gente conoce como el Intran. Es un nombre bastante largo, pero la gente ya lo conoce de esa manera. Y han sucedido situaciones en los últimos tiempos, tú has tenido una posición, incluso en lo más reciente, no sé si tú continúas con la proposición de llevar al exdirector del Intran pues a la sala ya de la Cámara de Diputados para interpelarlo. Nos gustaría que tú esbozaras todo esto que ha estado sucediendo desde tu punto de vista. Sí, mire, desde el inicio de este gobierno, en el año 2020, yo expresé como la tercera o cuarta semana cuando vi que el presidente de la República dio un decreto creando la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana para, a través de un fideicomiso que aprobaron posteriormente en el mes de diciembre, supuestamente hacer todo lo que es la construcción de los trenes, monorriel, los teleféricos, y yo decía que eso era una contrarreforma a la ley 6317 que ya 3 años antes había iniciado el país y que habíamos avanzado en parte, no como uno lo esperaba. Como autor de la ley, que tuvimos más de 12 años discutiendo eso desde que yo era director general de tránsito en obras públicas, duramos 6 años ahí, y en ese sentido esa oficina le quita competencias y atribuciones al Intran, a los ayuntamientos, a la OPRE y también a la ONSA, a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. Que ya es una empresa. Que fue convertida en una empresa por un decreto este año, pero que debió haberlo hecho en el gobierno anterior. El plazo que establecía la ley era 6 meses. Una empresa del Estado, una empresa pública. Y en ese sentido, pues lo que se quiere es eficiencia y eficacia, pero que también haya rentabilidad. Pero siempre el transporte público en el mundo entero, el Estado, sobre todo en estos países, debe subsidiarlo. Lo importante es que el subsidio vaya a la demanda, no a la oferta. Entonces, retomando el tema, ese decreto crea una contrarreforma. Luego, el presidente le pone por encima al director del Intran, un director de gabinete de transporte, que despachaba también, no sé si era con el ministro de la presidencia, el ministro administrativo, es decir, ya tú tienes 2 decretos quitándole competencia, y lo que se quería durante 20 o 30 años era que habían 12 instituciones. Entonces imagina 12 sopas de letras que más que organizar y planificar y ordenar el sector, lo que estaban era trabajando en contra de ese objetivo. Bueno, pues se crean 2 entes más. Anteriormente yo le llamaba entelequias o instituciones que más que aportar lo que hacen es retrasar. Porque lo que se estaba pidiendo era una autoridad única y ya la tenemos, está el Intran. Entonces este gobierno hace esa contrarreforma. Pero posteriormente, Miguel, y ahí voy ya directo a tu pregunta, nosotros hemos sido consistentes tomando varios turnos en la Cámara de Diputados porque ese hemiciclo, Juan lo recordará porque estuvo mucho tiempo por ahí, nos designó a nosotros, al ser el autor de la ley, como el fiscalizador, porque esta es una ley que se va a hablar por los próximos 30 años, y cuidado, 40, porque la anterior ley 241 duró 50 años hasta que aprobamos esta. Esperamos que no dure tanto porque las leyes deben ir avanzando según la sociedad va, la dinámica y ajustándose. Entonces habíamos tomado turno primero con que habíamos advertido que se estaba usando, Miguel, la ley en vez de hacerla cumplir para hacer negocios. Y tomamos turno con los corredores, que es una buena iniciativa, está en la ley, es un mandato de la ley, la colectivización del transporte, y que las empresas o los transportistas que eran sindicatos se convirtieran en empresas. Ya el 80% de eso se empezó a realizar desde el año 2017, el anterior gobierno, hasta la fecha. Pero la ley no obligaba a un fideicomiso. Entonces las autoridades empezaron a obligar a todos los transportistas, a los propietarios de ruta, a los choferes, a que obligatoriamente tenían que ir a un fideicomiso. Y eso no estaba en la ley, violaba la ley, pero
También la ley prohíbe que desde el Intran se le estén dando las licencias de operación a un solo transportista, a 2 transportistas, que es lo que se está haciendo. Claro. Son 2 transportistas que ahora están tomando todos los corredores y quitándole el pan, la comida a muchos que han desarrollado. ¿Cuáles son esos 2 transportistas? Eran los 2 de la Fuerza del Pueblo, incluso uno de la dirección política y otro de la dirección central, y el pago por irse de ahí ha sido no solamente los corredores. Vamos a ver más adelante que en el transporte escolar se le ha dado también algunas asignaciones. ¿Pero cuáles son esas 2 figuras? No quiero decir desde acá porque bueno, tú sabes Antonio que... Marte es uno porque es un senador que era bueno, de ustedes. Es un senador de la República, no senador, debería ser. Es un senador, pero es un senador y era de la Fuerza del Pueblo. Sí. Y es presidente de CONATRA o no sé si se mantiene. Bueno, pero no debe ser que sea juez y parte. Sí, claro. La Constitución prohíbe que yo como diputado, regidor, alcalde, cualquier funcionario electo designado esté haciendo negocios con el gobierno o esté recibiendo recursos, a menos que sea la parte docente. Es muy específica la Constitución. El problema es que la Constitución o las leyes que se han hecho no hacia abajo, es decir, las leyes supletorias pues no tienen cómo morder, diríamos, ese tipo de indelicadeza que la Constitución sí censura, pero no hay una... No, pero un recurso del Tribunal Constitucional te lo resuelve. Sí, pero la no lo han Constitución está, exacto, es solamente que alguien con un interés legítimamente protegido, como dice las mismas normativas o la Constitución, pues vaya a asumirlo o a reclamarlo. Aunque le buscan el bajadero, aquí esto es un país de... No, pero no debe de ser, sí. No debe de ser éticamente que tú le asignes sí. todas las rutas, y eso es lo que ha estado haciendo el Intran. Y eso viola el artículo 4 incluso, o sea, de la ley 6317. Son dos empresarios que prácticamente están acaparando todos los corredores. Claro, y todo lo que es transporte. Entonces, eso crea un monopolio. El artículo 4 de la ley 6317 le da un mandato al Intran de que en la asignación de la ruta y es todo lo que es su accionar, evite los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes del mercado. De manera taxativa lo dice, y ahí se está violando. Entonces, pero también con los corredores, ¿qué se ha dado? Que el gobierno que compra las guaguas con el fideicomiso a través del Banco de Reserva, la fiducia, el transportista no pone un peso, se cobran el pasaje de los pasajeros, ya sea manual o con tarjeta. Con la tarjeta el Intran hizo un acuerdo con las manejadoras de tarjeta y cobra un porcentaje de ganancia. El Intran no puede ser juez y parte. El Intran es el órgano rector y el órgano regulador. No puede ser que yo te asigne a ti la licencia de operación y yo sea parte del negocio. No sé si me entienden. Sí, es decir, totalmente. A menos que ese pago que se deduce el Intran de ahí sea el pago de la ruta, por el uso de la ruta, porque las rutas son del Estado, no es del tercero, son del Estado, lo dice la ley. Entonces, siguiendo, en ese corredor quitan la onza, que pagaba 15 pesos, sacan la onza que era pública para favorecer al supuesto privado, el pasaje pasa a ser de 15 pesos a 35 pesos, lo aumentan 20 pesos, pero adicionalmente el gobierno se comprometió a pensionar los choferes que pasaran de 65 años a comprarle los vehículos para deschatarrizarlo. Nada de eso ha ocurrido, ellos han mandado los vehículos a otros corredores. Es decir, que la filosofía que tenía la ley de agarrar esos vehículos de chatarra y deschatarrizarlo y darle de baja del parque vehicular y que entonces hayan buses de mayor capacidad, no se está logrando. Si tú vas a la Churchill y a la Núñez de Cáceres, tú vas a ver que en la parada de motoconcho hay más gente haciendo fila, que es más caro y más inseguro, y no se montan en el corredor. Entonces, yo te puedo decir la respuesta que yo digo, fracasaron, porque si la gente prefiere más que llenar la guagua, irse en el concho, la política de este gobierno fracasó. Antes de yo venir aquí al programa, yo troto por ahí, y ciertamente en la Churchill, ciertamente, en la Churchill con Kennedy hay una parada de motoristas muy demandada. Y en la López de Vega con Kennedy. Y en la Núñez también, aquí. Y en la López de Vega con Kennedy. Y que está organizada. Entonces, en definitiva, ahí se fracasó con los corredores. Eso es por un lado. Por el otro lado, parquéate bien. Parquéate bien, yo había denunciado que es una buena medida hacer un estudio de tráfico que te determine en qué corredor se debe parquear, aunque las vías no son diseñadas para parquear, pero aquí por el problema de planificación urbana, las edificaciones, las torres no tienen la cantidad de parqueo, la gente tiene que parquear en las calles. Lamentablemente, entonces te determina el estudio de aforo si es norte-sur, sur-norte, este-oeste, oeste-este, y dice, bueno, nos vamos a parquear aquí para evitar el doble parqueo, el parqueo en paralelo, como se llama. Esa medida es buena, pero ¿qué establece la ley para un estacionamiento incorrecto? La multa de 1 a 3 salarios mínimos y la reducción de los puntos de la licencia. ¿Qué está haciendo el Intran? Se hizo un acuerdo en el ayuntamiento con una empresa privada que tenía un estacionamiento para cobrar la grúa,
que no lo dice la ley, y cobrarle el espacio del estacionamiento privado. Un privado que no invirtió un peso en ese asfalto, en esa señalización, en esa vía. No está en la ley. Entonces, otra denuncia más que nosotros hicimos, no se nos hizo caso, tal vez porque no somos extranjeros. Ahora, como hay gente extranjera, parece que ha venido un revuelo y temas desde fuera, imposiciones, porque ya cuando tú te llamas Tobías Crespo es diferente a John White, ¿verdad? Es decir, entonces no se nos hizo caso. También habíamos denunciado todo del hemiciclo, el plan de regulación de motocicletas, que desde el artículo 75 al 79 la ley ordena una política pública responsable para ordenar el fenómeno de la motocicleta. Aquí, ¿qué se hizo? Violando la ley, se quita impuestos internos, que es el que registra el parque vehicular, lo hace Interior y Policía y el Intran, con la DGC, le retienen los vehículos a todos los motoristas, que está prohibido, porque la ley establece solamente 5 causales para retener el vehículo, y cuando la autoridad lo retiene por causales que no son estas, viola 2 derechos fundamentales, el derecho al libre tránsito y el derecho a la propiedad privada. Entonces, el objetivo de del plan de regulación fue cobrarle 600 pesos a cada motocicleta. Si tú tenías 10 motocicletas, tenías que pagar 10 licencias. Pero ahí no se aprovechó el plan para darle educación vial a los motoconchistas, a los delivery. No le daban teórico, no le daban práctico, no lo depuran, no le hacen el examen médico, no le hacen la tipificación sanguínea, y a nosotros nos piden todo esto. Entonces, era el mejor momento de que ese sector, que contribuye de un 60 o un 67% a las víctimas mortales y accidentes de tránsito, se regulara. Ahí se viola también la ley. Creo que llevan como 8 millones de dólares recaudados, pero al final el problema sigue, porque están regulando incluso motocicletas que vienen por pedazos, por piezas, que no tienen chasis, que eso sí es peligroso, porque eso lo utilizan mucho los sicarios, los atracadores, las personas que al no tener un registro, ellos la están registrando. No sé qué mecanismo están usando, pero legalizar eso es legalizar la delincuencia, más que regular la motocicleta. Todavía, mira, sabemos que tú dominas muy bien el tema y quería saber algo. El tema de la semaforización y la creación de un centro de control es bueno, y ¿qué entiende Tobías falló en esa licitación? Mira, voy a terminar respondiéndote a ti y también a Miguel. El sistema inteligente de control de tráfico no es algo nuevo. Fue inaugurado en el año 1999 por el expresidente Leonel Fernández, cuando inaugura el túnel de la 27. Ahí frente al Boulevard había un centro, una oficina de obras públicas. Ese centro lo dirigí yo durante 6 años y no hubo ningún escándalo y no hubo que invertir todo este dinero. Aquí las autoridades, más que esto que salió ahora, deben explicar al país por qué, si en el 2019, en el gobierno anterior, se gastaron 40 millones de dólares de un préstamo para actualizar ese centro. Viene la pandemia y ahora hay que gastar 1.317 millones más para ese centro. ¿O qué bendita inteligencia tiene ese centro que haya que gastar tanto cuarto? No sé si me entiendes. Sí, en el mismo lugar es que está. En el mismo lugar, porque lo que se hace no es algo nuevo, son actualizaciones. Mira qué pasa. Ahora abarcaría más, es lo que se ha planteado. Bueno, pero algunas funcionalidades. Mira, mi área yo soy ingeniero electrónico en computador y telecomunicaciones. Mi área es la tecnología. Ese centro nosotros incluso lo actualizamos. Llevamos las cámaras de videovigilancia. La subimos en línea, porque yo tengo buena relación con el sector de telecomunicaciones, y unos equipos que tenían de los Juegos Panamericanos lo donaron, y unos codes. Convertimos de análogo, el video de análogo a digital, y subimos el tráfico en línea. Cuando eso no existía, ni Waze, no existía Google Maps, es decir, los ciudadanos no podían darse cuenta de dónde habían entaponamientos o conflictos en la red. Incluso eso fue tan cosa que había programas de televisión que te decía el tapón en tal sitio. Hasta que yo lo subí, porque ya cuando yo lo subo no es necesario, porque la gente lo puede ver hasta en el teléfono celular. Es decir, hay algunos que lo hacen por helicóptero, y ahora en muchas ciudades se utilizan los drones. Los drones también. Déjame decirte todavía que yo tuve una experiencia con Carlos José Rosario, locutor. Él es el que reportaba el tráfico con el difunto Teo Veras, desde una avioneta. Sí, Teo era muy interesante. Desde una avioneta por allá, por los años 90, uno planeaba aquí en Herrera, y entonces uno iba mirando desde el 9, el 12, y seguía hasta Boca Chica. Eso no es necesario. No es necesario. No. Pero así se hacía antes. Sí, ya con la tecnología eso no es necesario. Pero volviendo al tema y a tu pregunta, el sistema inteligente de control de tráfico está desde esa fecha, se le han hecho actualizaciones. Ha habido una empresa que durante mucho tiempo ha estado trabajando en esto, y lo importante es ver, porque aquí el gobierno no ha dado la respuesta que debería haber dado. No ha habido transparencia. Hay que ver quién está detrás de todo esto. Cuál es la situación que ha permitido que cuando
En el 2019 se invierten 40 millones de dólares, ahora se están invirtiendo 1.317 y tal vez engañando a la población diciendo que este es el primer sistema inteligente de control de tráfico. La única diferencia de este sistema es que el estudio de aforo, ustedes saben que el sistema anterior tenía espiras electromagnéticas en el pavimento que te hacían un conteo del vehículo. Esas son las gomas que a veces están tiradas. Como un cable. No, los cables lo utilizan para estudios de aforo para hacer proyecciones. Sí. Pero ya en el asfalto dentro no se ve, hay unas espiras electromagnéticas que se ponen en el pavimento y te determina qué cantidad de vehículos siguen recto, qué cantidad de vehículos giran a la derecha, qué cantidad giran a la izquierda, si son livianos, si son pesados, y eso le permite en ese cruce o en el próximo cruce asignar de manera dinámica el tiempo, la fase y el tiempo. Eso es inteligencia. Todos estaban conectados por fibra óptica y cables de cobre. Yo estoy hablando del año 1999, cuando Leonel sale, entrega ese centro al expresidente Hipólito Mejía. Durante 6 años nosotros estuvimos gestionándolo, no hubo ningún inconveniente, lo actualizamos y de allá para acá es que han venido todos estos inconvenientes. Lo primero es resaltar que no es el primer sistema inteligente de tráfico, es el mismo que instaló y dejó Leonel Fernández en el 1999 y que lo que se le están agregando es funcionalidades como cámaras para que a nivel óptico, en vez de que el conteo sea con las espiras en el pavimento, que muchas veces se rompen cuando hay las intervenciones en las vías, en las aceras, son ópticas. Y entonces con la cámara óptica te va contando la cantidad de vehículos, qué cantidad gira a la derecha, a la izquierda, y de manera dinámica asignar el tiempo. Te pueden establecer, por ejemplo, sincronismo con los semáforos, lo que le llaman la onda de verde, dar comandos para apagar y prender, pero esa es la inteligencia. Más de ahí, bueno, hay un grupo de operadores que pueden conectar, porque yo viajé a ver centros como este en España, en Chile, en Brasil, en diferentes sitios, que conectan con la prensa, con ustedes, los medios de comunicación, para reportar las incidencias con el internet. Otros reportan con la Policía Nacional o la DGC para ir cuando se produce un accidente de tránsito, porque hay cámaras. Ese es lo que le llaman el sistema inteligente de control de tráfico, y en el cual nosotros mantenemos la solicitud de la interpelación, porque aún destituyan o quiten al director, que ya lo hicieron. Las preguntas. Él pidió licencia. Sí, pero pusieron uno provisional. Interino. Pero lo que se estila depende del funcionario. Si son una élite, unos popis, la directora de ética va y se bebe un café. Después al final pide una licencia, después de la licencia el funcionario renuncia y después lo sustituyen. Ya esa película la sabemos. Ahora, si no es popi, inmediatamente viene el decreto de destitución. Tobías, tú como dirigente político de un partido, hemos hablado de un tema muy latente en la sociedad dominicana, tiene que ver con este escándalo en el Intran, pero también ustedes procuran votos y se acaba de firmar la alianza Rescate RD ya definitiva. Dice que todavía podrían pasar algunas cosas más. Brevemente, porque estamos contra el tiempo, a ver cuál es tu lectura de esto. Bueno, esta alianza Rescate opositora, Rescate RD, ha llevado a que 3 de los principales 4 partidos mayoritarios de la República Dominicana hagan un acuerdo programático para detener la improvisación, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, la falta de empleo y sobre todo el deterioro de todos los servicios básicos que ha llevado este gobierno, que prometió un cambio y ha sido en realidad un retroceso. No estaban preparados para gobernar y han estado pues en las instituciones dando palos a ciega. En ese sentido yo creo que esta alianza va a permitir que en el mes de febrero Fuerza del Pueblo, PLD y PRD se alcen con alrededor del 75 al 80% de los municipios. Eso va a ser demoledor. Eso es demoledor. Eso no es muy optimista. Miguel, imagínate que en un barrio tú tires a pelear 3 contra 1. Es mucho. Es fuerte eso, ¿verdad? Entonces es difícil, y sobre todo 3 partidos con experiencia de Estado, con capacidad, con estructura. El PRD, que es el que tiene menor posicionamiento, te puedo decir que fue fundado en el 1939 por el profesor Juan Bosch. Tiene una estructura a nivel nacional. El PLD también la tiene y la Fuerza del Pueblo la hemos logrado en 3 o 4 años. Es decir, que estamos hablando que esto es una alianza de suma, de multiplicar, y que lleva a que ganemos en febrero, el 18 de febrero, que van a ser las municipales, y que en el 19 de mayo también, en caso de que haya una segunda vuelta, que estamos esperanzados de que no sea así, porque el pueblo no lo podemos someter a tener que, bajo esta desesperanza de
el alto costo de la vida, la canasta básica, la gente, no hay cuarto en la calle, no hay luz, no hay agua, no hay luz, la gente, el gobierno le está dando a la población una cantidad de deterioro de los servicios que la gente lo está sintiendo. La economía está estancada porque de una proyección de 4% que hizo el gobierno para este año, en los primeros 7 meses solamente creció 1.2%. Es un estancamiento, hay un nivel alto de inflación y eso el gobierno no se ha interesado. Y el que juega con el estómago y la comida de la gente en las urnas, el pueblo se la cobra. Bueno, vamos a agradecer al diputado y buen amigo Tobías Crespo por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos en este lunes 13 de noviembre que avanza rápidamente y parece que el fresco y la Navidad se acercará más rápido de lo esperado. Hasta mañana. Gracias, Tobías. Gracias.